Santa Juana de Arco, la joven que escuchó la voz del cielo. En la historia de Francia, existe un nombre que jamás pudo ser borrado por el fuego. El nombre de una niña campesina que, sin saber leer ni escribir, llegó a cambiar el destino de una nación entera. Hoy quiero contarte la historia de Santa Juana de Arco, la joven que enfrentó ejércitos, reyes, traiciones y la muerte, guiada únicamente por su fe en Dios. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Don Remy, en Francia, donde Juana nació el 6 de enero de 1412. Su familia era humilde. Su padre, Jaime de Arco, trabajaba la tierra, y Juana creció rodeada de campos, animales y largas jornadas de trabajo. No tuvo educación, nunca aprendió a leer ni a escribir, pero había algo que sí aprendió desde muy pequeña: amar profundamente a Dios. Su madre le enseñó a rezar, a confiar en la Virgen María y a vivir con bondad. Mientras otras niñas soñaban con fiestas o riquezas, Juana soñaba con agradar al cielo. Cada sábado recogía flores silvestres para llevarlas al altar de la Virgen. Se confesaba frecuentemente y deseaba vivir sin pecado. Todos en el pueblo la apreciaban porque tenía un corazón noble y servicial. Pero mientras Juana crecía en aquel rincón tranquilo de Francia, su país estaba viviendo uno de los momentos más dolorosos de su historia. Los ingleses estaban invadiendo Francia. Ciudades enteras caían bajo su poder. Había miedo, pobreza y desesperación. Muchos pensaban que Francia estaba perdida para siempre. Y fue entonces, cuando Juana tenía apenas 13 años, que ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un día comenzó a escuchar voces. Al principio sintió miedo. No entendía lo que estaba pasando, pero después aseguró que aquellas voces pertenecían al arcángel San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita. Ellos le daban un mensaje increíble: debes salvar a Francia. Imaginen eso por un momento. Una niña campesina, sin estudios, sin entendimiento militar, escuchando que Dios le pedía salvar a toda una nación. Juana guardó silencio durante un tiempo. Tenía miedo de que nadie le creyera, y cuando finalmente habló, muchos pensaban que estaba loca. Pero las voces continuaron. No la dejaban tranquila. Le repetían una y otra vez que debía ayudar al rey Carlos VII y liberar Francia. Con apenas 17 años, Juana tomó una decisión impensable: abandonar su hogar para ir en busca del rey. Muchos se burlaban de ella, otros intentaron detenerla. ¿Cómo una niña del campo iba a dirigir soldados? Pero ocurrió algo sorprendente. Juana predijo una derrota militar francesa antes de que llegara la noticia oficial. Eso hizo que algunas autoridades comenzaran a verla de otra manera. Finalmente, fue enviada al rey Carlos VII. Y aquí sucede una de las escenas más famosas de su historia. El rey decidió disfrazarse entre la multitud para probarla. Colocó a otra persona en el trono, esperando engañarla. Pero Juana entró al salón, miró entre todas las personas y caminó directamente hacia el verdadero rey, sin dudar, sin equivocarse. Aquello dejó a todos impactados. Juana habló con Carlos VII y le reveló cosas tan personales que el rey quedó convencido de que aquella joven realmente tenía una misión divina. Francia estaba a punto de perder la ciudad de Orleans, una ciudad clave para la guerra. Si Orleans caía, prácticamente todo estaría perdido. Entonces, Juana pidió algo que parecía imposible: dirigir el ejército francés. Y sorprendentemente, el rey aceptó. Le dieron armadura, caballo y tropas. Pero Juana no era una guerrera común. Ella llevaba una bandera blanca, con los nombres de Jesús y María escritos sobre ella. Más que pelear con espada, luchaba levantando el ánimo de los soldados. Iba de grupo en grupo, animándolos, recordándoles que Dios no había abandonado a Francia. Y ocurrió lo inesperado. En solamente unos días, el ejército francés logró romper el aseo de Orleans. Los ingleses, que parecían invencibles, comenzaron a retroceder. La fama de Juana creció rápidamente. Muchos empezaron a llamarla la doncella de Orleans. Después de aquella victoria, Juana insistió en que Carlos VII debía ser coronado oficialmente como el rey de Francia. Y así ocurrió. El 17 de julio de 1429,
En la ciudad de Reims, Carlos VII fue coronado rey, mientras Juana permanecía a su lado con su estandarte. Era el momento de mayor gloria en su vida, pero también era el comienzo de su sufrimiento, porque mientras el pueblo la admiraba, muchos hombres poderosos comenzaron a sentir envidia. Los ingleses la odiaban porque una joven había derrotado a sus ejércitos, y algunos franceses también querían verla caer, porque no soportaban que una campesina tuviera más influencia que ellos. Juana decidió continuar luchando para liberar París, pero esta vez algo terrible ocurrió. Fue abandonada. Durante una batalla en Compiègne, el puente de la ciudad se levantó antes de que Juana pudiera entrar, y quedó atrapada frente al enemigo. Era el 23 de mayo de 1430. Los borgoñones la capturaron y poco después la vendieron a los ingleses. Carlos VII, el mismo rey que ella había ayudado a coronar, hizo muy poco para salvarla. Juana fue llevada a prisión, y allí comenzó un sufrimiento aún más grande que las batallas. Fue insultada, humillada y tratada cruelmente durante meses, pero nunca negó su fe. Nunca dijo que las voces fueran mentira, y eso desesperaba aún más a sus enemigos. Entonces decidieron destruirla, usando la religión como arma. La acusaron de brujería, herejía y apostasía. El juicio comenzó el 9 de enero de 1431, en la ciudad de Rouen. Frente a ella había obispos, sacerdotes, jueces y expertos que buscaban condenarla. Pero lo más impresionante es que Juana, que no tenía educación, respondió con una sabiduría que dejó sorprendidos a todos. Hubo una pregunta que quedó grabada para la historia. Le preguntaron, ¿estás en la gracia de Dios? Y ella respondió, si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me conserve. Aquellas palabras dejaron en silencio a muchos de sus acusadores, pero el juicio ya estaba decidido desde el principio. La declararon culpable y la condenaron a morir quemada viva. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana fue llevada a la plaza del Mercado Viejo en Rouen. La amarraron a un poste en medio de una enorme hoguera. Mientras las llamas comenzaban a subir, pidió un crucifijo. Lo sostuvo frente a ella mientras rezaba el nombre de Jesús. Testigos dijeron que invocó varias veces al arcángel San Miguel y que murió pronunciando el nombre de Cristo. El fuego consumió su cuerpo, pero no pudo destruir su alma. Muchos de los presentes comenzaron a llorar, y algunos ingleses dijeron aterrados, hoy hemos quemado a una santa. Años después, la verdad salió a la luz. En 1456, la Iglesia revisó nuevamente el juicio y declaró que Juana había sido condenada injustamente. Siglos más tarde, en 1910, el Papa Pío X la beatificó, y 10 años después, el Papa Benedicto V la proclamó santa. Hoy, Santa Juana de Arco es recordada como patrona de Francia y símbolo de valentía, fe y fidelidad a Dios. Su historia nos recuerda algo poderoso, que Dios puede levantar a los humildes para hacer cosas extraordinarias. Una campesina sin estudios se convirtió en heroína nacional y después en santa. Y aunque intentaron callarla con fuego, su voz sigue viva después de 600 años. Gracias por orar conmigo. Síguenos en mis oraciones del día. Que Dios te bendiga.